Me llamo Clara. Tengo 34 años. Y si me estás escuchando, supongo que aún crees en el amor, aunque sea un poco. O tal vez solo quieres entender cómo alguien puede acabar en el altar con la persona equivocada sin que nadie lo note. Ni siquiera ella misma, hasta que ya es demasiado tarde. Mi historia no empieza con un beso. Empieza con un silencio. Ese silencio extraño que se instala justo antes de decir «sí, quiero». La música de cuerda sonaba de fondo. El aire estaba lleno de olor a lavanda y tierra mojada. Era una finca preciosa, a las afueras de Madrid, un lugar que parecía sacado de Pinterest. Luces colgantes, servilletas de lino, flores silvestres en cada rincón. Yo vestía de blanco roto, manga larga, espalda abierta, el pelo en un recogido bajo con mechones sueltos que caían sin querer, cuidadosamente pensados para darme ese aire bohemio y sencillo que quería transmitir. Mi madre lloraba como si me entregara a la felicidad misma. Mi padre, rígido, con la mandíbula apretada, no dejaba de toser. Y yo pensaba en Álvaro, no en David, el hombre que me esperaba al final del pasillo, con su traje azul oscuro y su sonrisa segura, rodeado de amigos, con su hermana sujetándole los nervios como podía. No. Yo pensaba en el hombre que no estaba allí, en el que no quiso venir, en el que quizá, si hubiera venido, me habría hecho huir. Álvaro. Nos conocimos cuando yo tenía 23. Yo acababa de terminar la carrera de filosofía. Tenía la cabeza llena de ideas, el estómago lleno de dudas y el corazón aún entero. Él apareció en una exposición de fotografía a la que fui sola, porque una compañera de máster se rajó en el último minuto. Llevaba una camisa arrugada, barba de varios días y una cámara colgando al cuello. Yo me quedé más tiempo frente a una foto en blanco y negro que mostraba a una mujer corriendo bajo la lluvia con un vestido transparente. Él se puso a mi lado y dijo: «A mí también me dan ganas de mojarme». Le reí la gracia sin darme cuenta. Y así empezó. Hablamos una hora, y luego otra, y luego más. Me invitó a un vino en un bar diminuto con muebles reciclados y libros por todas partes. Nos sentamos en un sofá desparejado. Él me preguntó si creía en el alma. Yo le dije que sí, pero no como lo hace la gente religiosa. Me respondió que él creía en las almas que se encuentran y se reconocen, aunque no sepan qué hacer con eso. Esa noche no nos besamos, pero fue peor. Me tocó la mano. Solo eso. Y fue como si me hubieran abierto por dentro. Con Álvaro estuve 3 años. Intensos, caóticos, inolvidables. No era un novio fácil. No era predecible. No era domesticable. Vivía para crear, para escribir, para improvisar. Tenía el talento de decir cosas que te desarmaban en mitad de una discusión. Me decía cosas como: «Tú no necesitas que te amen, necesitas que te lean». «Oh, eres la única persona que puede hacerme daño sin mover un dedo». Me quitaba la ropa como si cada prenda fuese un estorbo entre su deseo y mi verdad. Y cuando hacíamos el amor, no era solo piel, era algo que dolía, porque con él incluso el placer tenía peso. Sudábamos, reíamos, llorábamos, a veces todo en la misma noche. Dormir a su lado era como compartir cama con un incendio, pero yo quería paz, o eso creía, y él no sabía dármela. Se iba, volvía, desaparecía 2 días porque necesitaba escribir sin interrupciones. Una vez lo perdí durante una semana. Me dejó un poema en el buzón y nada más. Yo le pedía certezas y él me daba metáforas. Hasta que un día me miró, con los ojos llenos de algo que nunca supe si era amor o derrota, y me dijo: «No puedo darte lo que quieres, Clara, y me jode más de lo que crees». Nos abrazamos y fue el final, sin gritos, sin portazos, solo un silencio.
exactamente como el que escuché en el altar, años después. Después de Álvaro, estuve un tiempo sola. No de esas soledades románticas que se curan con libros y vino tinto. No. Fue una soledad áspera, de las que duelen cuando te metes en la cama y el lado derecho está frío. De las que hacen que tu risa suene distinta. De las que te hacen dudar de si el problema eres tú. Empecé a trabajar en una agencia de comunicación. Jornadas largas, deadlines absurdos, café de máquina. Ahí conocí a David. Era nuevo. Llegó con corbata granate, portando un portátil reluciente y una agenda ordenadísima. No me llamó la atención al principio. Demasiado serio. Demasiado perfecto. Pero poco a poco fue colándose. Un día me trajo un café sin que yo se lo pidiera. Otro día me defendió en una reunión sin necesidad. Otro me esperó en la puerta con un paraguas cuando llovía a cántaros. David no era brillante. Era constante. Y eso fue suficiente. Empezamos a salir. Cenas tranquilas, paseos por el Retiro, cine los miércoles. No hablábamos de poesía, ni de almas, ni de heridas. Pero hablábamos. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de decir lo que pensaba sin que el otro saliera corriendo. Con David todo era seguro. Sabía dónde estaba. Sabía qué quería. No había altibajos. No había dudas. Me abrazaba como quien te envuelve para protegerte del mundo. Me miraba con ternura, no con hambre. Me hacía sentir querida, sin dramatismos, sin fuegos artificiales. Y yo pensé, tal vez esto es el amor de verdad, el de adultos. Así que cuando me pidió que fuéramos a vivir juntos, dije que sí. Y cuando un año después me pidió matrimonio en una cena con velas, risotto y un anillo en una copa de vino, también dije que sí. Porque no había ninguna razón para decir que no. Porque todo el mundo me decía que era el hombre perfecto. Porque ya tenía 32 y el reloj biológico empezaba a martillear en la cabeza de mi madre. Y también porque no había noticias de Álvaro. Nada. Silencio. Como si se lo hubiera tragado la tierra. O como si, simplemente, me hubiera soltado del todo. Durante los preparativos de la boda, hubo un momento. Una tarde cualquiera. Yo estaba sola en casa, revisando la lista de invitados, y vi el nombre de una amiga de la universidad. Marta. Con ella iba siempre a los recitales de poesía donde conocí a Álvaro, y entonces lo recordé. Su risa, su manera de decir clara como si fuera una palabra secreta. Sus manos. Me quedé mirando el techo. Lloré sin saber por qué, o sabiéndolo demasiado bien. Y ahí lo supe. No estaba enamorada de David, no completamente. Lo quería, sí, lo respetaba. Pero mi cuerpo no temblaba cuando me tocaba. Mi voz no se quebraba cuando le decía, «Te quiero». No había vértigo, ni deseo. Solo calma. Y entendí que a veces la calma también puede ser una trampa. Una forma elegante de adormecer el alma. Quise cancelar la boda. Durante un instante lo pensé en serio. Pero no lo hice. Porque tenía miedo. Porque no quería decepcionar a nadie. Porque no sabía cómo explicar que, aunque todo estaba bien, yo no lo estaba. Así que seguí adelante. Como hacen los valientes cobardes, con una sonrisa bien ensayada y un nudo invisible en la garganta. Una semana antes del gran día, me llegó un correo. Sin asunto, sin firma, solo 2 líneas. Te vi en una foto. Sigues teniendo esa luz. Espero que seas feliz. Ah. Mi mundo se tambaleó. No respondí, ni lloré. Solo apagué el portátil, me tumbé en la cama y cerré los ojos, deseando estar en cualquier otro lugar, con cualquier otro final. El correo de Álvaro me dejó paralizada durante días. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Porque debajo de esas pocas palabras había una herida abierta. La suya, la mía, la que nunca cerramos.
Empecé a imaginarlo. ¿Dónde lo habría visto? ¿Quién había publicado esa foto? ¿Estaba solo? ¿Seguía escribiendo? ¿Pensaba en mí cuando llovía? Intenté sacarlo de mi cabeza, lo juro. Seguí con los ensayos, las flores, las pruebas del menú. Me dejé querer. Me dejé peinar. Me dejé vestir. Como una actriz en una función que no había escrito. Hasta que llegó el día antes de la boda. Y no pude más. Cogí el móvil y le escribí. ¿Estás en Madrid? Contestó en menos de un minuto. Sí. ¿Puedes verme esta noche? ¿Dónde y a qué hora? Le di una dirección. Un bar discreto en Lavapiés. A las 10. Cuando llegué, ya estaba allí. Sentado junto a la ventana, con una copa de vino en la mano y el pelo más largo. La misma mirada. Ese algo indescifrable que me removía por dentro como una ola lenta. Me vio. Se levantó. No me abrazó. Solo dijo: «Hola, Clara». Nos sentamos. Durante minutos no hablamos. Solo nos miramos. Como si quisiéramos entender cuánto quedaba del otro dentro de cada uno. «Así que, ¿te casas mañana?», dijo él. «Sí». «¿Estás feliz?». «Estoy tranquila». «No es lo mismo». Guardé silencio. Él pidió otra copa. Yo pedí cerveza, por costumbre. «¿Por qué me escribiste?», preguntó. «Porque necesitaba verte una última vez». «¿Para qué?». «Para saber si lo que sentía era real. O solo nostalgia». Hugo asintió lentamente. Se recostó contra el respaldo. Me estudió. Y dijo: «¿Y? Es real». «Lo sé». «¿Tú también? Desde que te fuiste». Entonces se inclinó hacia mí. Apoyó su mano en la mía. Y me dijo en voz baja: «No te pido que no te cases. Solo quería recordarte que te sigo amando, aunque no sirva de nada». Me temblaron las piernas. El mundo giraba en cámara lenta. Y por un momento quise quedarme ahí. Detener el tiempo. Besarlo. Huir. Pero no lo hice. «No puedo», susurré. «Lo sé. Lo siento». Yo también. Nos quedamos así, mirándonos, despidiéndonos sin decir adiós. Cuando salimos del bar, nos abrazamos. No un abrazo cualquiera, uno largo, profundo, final. Y mientras lo soltaba, una lágrima me cruzó el rostro. Él la secó con el pulgar y dijo: «Si alguna vez decides volver a ti, sabrás dónde encontrarme». Me alejé. No miré atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, me rompía. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama, vestida, con los ojos abiertos. El vestido colgaba en la puerta, el ramo en la nevera, y yo, en otra vida. Al amanecer, entró mi madre. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», mentí, y me dejé llevar. Me peinaron, me maquillaron, me vistieron, como a una muñeca que sonríe porque le toca. Cuando llegué al altar, vi a David, y me sentí culpable. Porque era un buen hombre, porque no merecía mis ausencias, porque no sabía que estaba besando los restos de otra historia. Dije: «Sí, quiero». Pero por dentro, otra voz gritaba: «Pero no a ti». Los primeros meses de matrimonio fueron como caminar por un campo de flores con piedras ocultas. Todo parecía bonito desde fuera. Fotos en redes, cenas con velas, escapadas de fin de semana. Pero dentro de mí había un ruido sordo. Como si algo golpeara constantemente desde el fondo de un cajón cerrado. David era impecable, ordenado, cariñoso, presente. Cada día se levantaba antes que yo, preparaba café, me dejaba una notita en la encimera. «Buen día, preciosa. Ojalá te rías mucho hoy. Te echo de menos aunque estés aquí». Y yo las leía con una mezcla de ternura y culpa.
porque él estaba en el presente y yo seguía atrapada en el pasado. Con él no había discusiones, pero tampoco intensidad. No había grandes sobresaltos, pero tampoco escalofríos. Era un amor tranquilo, y yo necesitaba algo que me zarandeara por dentro. O al menos que me hiciera sentir viva. Una tarde de domingo, mientras veíamos una película en el sofá, David me acarició el brazo y me susurró: «A veces siento que no estoy del todo contigo». Le miré. «¿Cómo que no? Estás aquí, pero no estás». «Estoy cansada. Es solo eso». «¿Es por trabajo? ¿Por mis padres? ¿He hecho algo mal? No, no es eso». Él se encogió un poco, como si asumiera que algo se le estaba escapando, y no supiera qué hacer con ello. Esa noche soñé con Hugo, otra vez. Estábamos en su antigua casa, el piso diminuto lleno de libros. Él me recitaba versos de Benedetti. Me tocaba la espalda con la yema de los dedos. Me decía: «Nunca dejes de pensar». Me desperté agitada, sudando, con el corazón golpeando el pecho como si hubiera corrido una maratón dormida. David seguía dormido, tranquilo, ajeno. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me miré en el reflejo del microondas. Y me vi mayor. No por los años, sino por el peso, por la duda, por el amor no vivido. Empecé a escribir en un cuaderno. Cosas sueltas, frases que salían sin pensar. A veces amar no es suficiente. El amor tibio también quema, pero más lento. Hay hombres que te salvan y otros que te despiertan. Escondí ese cuaderno en el segundo cajón de la mesita de noche. David nunca lo encontró. O tal vez sí, y simplemente no lo abrió. Una tarde volví a ver a Hugo. No lo esperaba. Fue en una librería de segunda mano. Estaba hojeando un libro de poesía. Y al levantar la vista, ahí estaba, igual, pero distinto. Nos sonreímos, nos acercamos, nos abrazamos. Ese tipo de abrazo que no es físico, es emocional. Es todo lo que no puedes decir con palabras. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Vivo. ¿Y tú?». «Sobreviviendo». Me miró con esa mezcla de compasión y deseo que siempre me descoloca. «¿Feliz?», añadió. «No sé». «¿Estás con él?». «Sí». «¿Y tú?». «Solo, pero bien». «¿Te acuerdas de aquella noche en la playa?». «Me acuerdo de todo». Nos fuimos a tomar un café. No hablamos del pasado, solo del presente, de Lisboa, de libros, de canciones. Al despedirnos me besó la mejilla. Y en ese gesto me deshice por dentro. Volví a casa caminando despacio, como si el aire pesara, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. David me esperaba con la cena preparada. Pasta, vino, una vela encendida. Me besó la frente. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, y no supe si mentía o si simplemente ya no sabía la diferencia. Después de ver a Hugo en la librería, algo se abrió dentro de mí. Una grieta, una línea invisible que separaba lo que fingía de lo que sentía. Y esa grieta, lejos de cerrarse, fue creciendo. David lo notaba. Lo notaba en mis silencios, en cómo me quedaba mirando la nada durante minutos, en cómo ya no me reía igual, en cómo evitaba el contacto, las preguntas, las palabras largas. Una noche, después de cenar, mientras recogíamos la mesa, me dijo sin mirarme: «Clara, ¿tú estás enamorada de mí?». Fue como un disparo sin ruido, solo impacto, frío, tragué saliva. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque te miro, y ya no estás». No supe qué decir, y no hizo falta. Él lo entendió. Se sentó en la silla, agotado,
Y añadió con una calma que me rompió más que un grito. Si algún día decides irte, solo te pido una cosa. ¿Cuál? Que no desaparezcas sin despedirte. No me fui esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pero algo se quebró definitivamente. Empecé a dormir en el sofá algunos días, a quedarme más tiempo en el trabajo, a ir a clases de yoga que no existían, a quedarme en silencio más de lo normal. Y él empezó a dejar de preguntarme por qué. Una mañana de abril, empaqué 2 maletas. Pocas cosas. Ropa, libros, mi cuaderno. Dejé las llaves en la mesa de la cocina. Y una nota. Gracias por cuidarme tanto. Lo siento por no poder amarte como mereces. Clara. Me fui sin mirar atrás. No por cobardía, sino por respeto. Porque si lo miraba, tal vez no sabría cómo alejarme. Volví al lavapiés, al piso pequeño, al caos, a mi soledad. No llamé a Hugo. No aún. Primero necesitaba encontrarme a mí, ver si podía caminar sola, respirar sin miedo, dormir sin fingir. Pasaron semanas. Escribí, lloré, salí a pasear sin rumbo. Volví a comer sola en bares, a leer en bancos, a redescubrirme. Y entonces, un día, sin pensarlo demasiado, le escribí. Solo 3 palabras. ¿Dónde estás ahora? Contestó con una ubicación. Madrid. Solo por unos días. Y sin pensarlo más, cogí las llaves, un abrigo y salí. Nos encontramos en una cafetería junto a Atocha. Él estaba en una mesa del fondo. Un café medio frío delante. Una libreta abierta. Me vio entrar. Y sonrió. No hablamos mucho. No hacía falta. ¿Te has ido? Preguntó. Sí. ¿Y ahora? Ahora estoy en el medio. ¿Y quieres avanzar? Quiero respirar. Pagamos. Caminamos hasta su piso. Subimos sin hablar. Entramos. ¿Y el mundo? Desapareció. Esa noche hicimos el amor como si el tiempo no existiera. Como si el cuerpo tuviera memoria. Como si todo lo que había sido suspendido durante años por fin se permitiera volver a suceder. No hubo urgencia. Ni rabia. Ni culpa. Solo nosotros. Reconociéndonos. Perdonándonos. Tocándonos como si quisiéramos reconstruirnos desde dentro. Y después, en la calma de su habitación sin relojes, supe que esa noche no era un error. Era una verdad. Desperté antes que él. La habitación estaba casi a oscuras, filtrada por la luz suave de una mañana madrileña. Álvaro dormía de lado, con una mano extendida hacia mí, como si incluso dormido quisiera asegurarse de que aún estaba allí. Me quedé en silencio, mirándolo, recordando todas las veces en que imaginé exactamente eso, y todas las veces en que me dije que era imposible. Me levanté sin hacer ruido, me vestí despacio, busqué mis llaves, y justo cuando me giré hacia la puerta, escuché su voz. ¿Te vas? Asentí. No confiaba en mi voz. Él se incorporó, se frotó los ojos, se acercó. «No quiero que te vayas», me dijo. «Pero si tienes que hacerlo, tengo que pensar», susurré. «No me prometas nada. No lo haré. Solo no te olvides. Jamás podría». Salí con el pecho ardiendo y las manos frías. Madrid parecía otra ciudad. Todo sonaba más fuerte, más vivo. Volví a casa. David ya no estaba allí, claro, pero aún quedaban cosas suyas. Ropa, tazas, fotos. Me senté en el suelo del salón y lloré. No por él, ni por Álvaro, por mí, por la mujer que fui, por la que fingió, por la que huyó y por la que por fin se había quedado consigo misma. Los días pasaron. Volvimos a escribirnos, Álvaro y yo, pero sin prisas, sin exigencias. Solo como 2 personas que ya no tenían que esconderse. Nos veíamos a veces, paseábamos, cocinábamos juntos, leíamos poesía en voz alta, dormíamos abrazados, sin miedo. No hablamos de futuro,
hablábamos de la hora. Y eso era suficiente. Un día me encontré una nota suya escondida entre las páginas de un libro. Si algún día te olvidas de ti misma, búscate en mis ojos. Ahí sigues siendo tú. Y lloré. De verdad. Por primera vez sin culpa. David me escribió. Una vez. Solo una. Espero que estés bien. Que estés en paz. No te guardo rencor. Solo tristeza. Y deseo que algún día puedas amar a alguien sin miedo. Respondí. Gracias por haberme querido. Ojalá hubiera sabido cómo hacerlo yo. Hoy han pasado 2 años. No me volví a casar. No sé si lo haré. No necesito etiquetas, ni vestidos blancos, ni listas de invitados. Solo necesito esto. Dormirme sabiendo que estoy donde quiero estar. Y que lo que siento no tiene que esconderse. A veces el amor no es un rayo que cae. Es una llama pequeña que resistió al viento. Es una decisión valiente. Es mirarte al espejo y decir, ahora sí, soy yo. Cierre para el video de Flechados. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez tuviste que fingir que todo estaba bien mientras tu corazón gritaba otro nombre. Si alguna vez dijiste sí cuando por dentro querías salir corriendo. Entonces, esta historia también es tuya. Compártela con quien necesite recordar que el amor verdadero no siempre llega como lo imaginamos. A veces aparece cuando dejamos de huir. Y otras, cuando por fin dejamos de mentirnos. Cuéntanos en los comentarios si tú también tuviste que elegir entre lo correcto y lo que te hacía sentir viva. Dale like, suscríbete a Flechados y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias de amor, aquí las sentimos.